A continuación hablaremos de los isómeros. Los isómeros son compuestos que van a tener el mismo número de átomos pero diferente estructura y por tanto van a poseer diferentes propiedades. Eso es la definición básica de lo que sería un isómero. Nos vamos a dar cuenta que los isómeros van a tener la misma fórmula condensada con respecto a los compuestos de este tipo. Vemos un ejemplo. Tenemos aquí el butano. El butano es un isómero que contiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Colocamos aquí 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Recordemos que estos enlaces son con átomos de hidrógeno, que en este momento no lo estamos colocando, pero puede colocarse también aquí átomos de hidrógeno. Bien, este sería el butano. El siguiente caso sería el isobutano, que está formado también por 4 átomos de carbono y también por 10 átomos de hidrógeno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hablar de 3 tipos de isomería. Existen 3 tipos básicos de isomería. Existen muchos más, pero nada más vamos a ver 3 tipos básicos. Del primero que vamos a hablar es de la isomería de cadena. La isomería de cadena se puede observar cuando hay un cambio de posición de los carbonos o los radicales dentro de una cadena. Así de sencillo. Podemos observar el ejemplo. Estos compuestos están formados por 5 carbonos y por 12 átomos de hidrógeno. Ambos. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 3, 6, 9, 12. 12 carbonos, 12 hidrógenos y 5 carbonos. Bien. Lo que vemos aquí es el acomodo. Si se dan cuenta, podemos observar que aquí esta es una cadena lineal de 4 átomos de carbono y un radical o cambia de posición de un carbono. Aquí tenemos una cadena de 3 átomos de carbono y tenemos 2 radicales. Obviamente, este compuesto se llama 2-pentano y este compuesto se llama isopentano. Ambos compuestos tienen 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, pero diferente acomodo en la estructura de los radicales o los átomos de carbono. Isomería de posición. En la isomería de posición vamos a ver que va a haber un cambio en la posición, ya sea posición o lugar del grupo funcional doble, triple enlace. Es lo que hay entonces, un cambio ya sea en lo que es un grupo funcional o en el doble o el triple enlace en un compuesto. Vemos aquí la fórmula molecular de este compuesto, formado por 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Aquí tenemos el primer compuesto, que se llama propanol. El propanol está formado por una cadena de 3 átomos de carbono y aquí vemos al grupo funcional del alcohol. Y también tenemos aquí el 2-propanol. El 2-propanol está formado por una cadena también de 3 átomos de carbono, pero vemos que en el segundo átomo de carbono tenemos aquí al grupo funcional alcohol. Como encontramos aquí, ambos están formados por 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero forman compuestos distintos. Aquí tenemos otro compuesto formado por 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. En el primer caso encontramos el buteno, que tiene aquí el doble enlace en el carbono número 1. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, que son entonces el buteno. En el siguiente compuesto encontramos aquí que el doble enlace se encuentra unido al segundo átomo de carbono, formando al 2-buteno. Entonces en el primer caso encontramos la variación en el grupo funcional y en el segundo caso encontramos la variación en lo que sería el doble enlace. Isomería funcional. En la isomería funcional vamos a encontrar la misma fórmula condensada para los compuestos, pero van a diferir en que van a tener distintos grupos funcionales. En el primer caso encontramos este compuesto que está formado por 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vemos aquí que concuerda, pero vemos al grupo funcional alcohol. En el segundo caso, vemos también que está formado por 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, pero el grupo funcional cambia.
En el primer caso encontramos al grupo funcional alcohol y en el segundo caso encontramos al grupo funcional éter.